Aquí con el psicólogo Samuel Bueno, Ilizarbe, ¿es así, no? exacto. ¿Cómo está? Bienvenido. Samuel, Muy bien, gracias por gracias. estar acá. Habíamos conversado. Vení, Chichi, también, porque vos querías terapia también. Muchas personas están atravesando o tal vez creen que están atravesando por un cuadro depresivo y hemos visto la importancia de invitar a un profesional sobre esto para, primero, hablarnos un poco también para saber distinguir, ¿no? Detectar cuándo es depresión, cuándo es una tristeza y bueno, vamos ampliando el tema. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día a todos. Bueno, para empezar a hablar de la depresión hay que hablar desde qué es, ¿no? Desde entender el concepto básico. Muchas veces, o un poco como se ha secularizado en la sociedad, el término depresión viene asociado a un estado de tristeza, ¿no? Un decaimiento general, una persona desmotivada se dice que es alguien con depresión, pero la depresión comporta muchas más cosas. La depresión como tal, como nombre, trastorno depresivo, es un trastorno mental, es una enfermedad mental, en el que no solo estamos hablando de emociones, sino también de procesos cerebrales, ¿no? de un funcionamiento cerebral que no se está dando de manera adecuada para generar ese afrontamiento ante ciertos tipos de emociones muy intensas. O sea, No, yo tenía una pregunta porque quería estar seguro. Ujú. Hay diferentes tipos de depresiones, se pueden Sí. llamar, ¿no? Y Hay. causas también. Exacto, exacto. Bueno, las causas precisas no han podido ser del todo aclaradas porque, como bien se ha sabido, hay muchos tipos. Está desde el que, por ejemplo, que los consumidores, los dependientes, ya sea alcohólicos o a muchas sustancias depresoras del sistema nervioso central, entonces que con el avance de su dependencia a la sustancia se genera también cierta depresión por un problema cerebral. Puede ser causado también, y esto en la mayoría de los casos cuando se habla de trastornos en general, siempre hay un 50 y 50 entre lo que es lo biológico, lo genético, puede haber un antecedente familiar de cuadros depresivos, pero también está el 50% ambiental o del entorno, las experiencias personales, ¿no? ¿cómo puede saber una persona si está atravesando un cuadro depresivo, si está deprimida o simplemente está pasando por un momento triste, de tristeza? ¿Cómo detectamos? Perfecto. Bueno, eh, siempre hay que tomar en cuenta el factor de la salud mental, ¿no? Entonces para esto los profesionales en salud mental generalmente tratamos de adecuarnos, más allá de diagnósticos, de pruebas, de entrevistas, a lo que es el concepto de salud mental en general, el concepto que está en la OMS, ¿no? Donde se habla de un bienestar equilibrado de las tres áreas de vida del ser humano, ¿no? Ya sea el área social, el área física y el área mental o el de sus emociones. Entonces, cuando se ve una afectación que no me permite relacionarme bien, ya sea a nivel social, familiar, de pareja, empiezo a tener problemas de salud, ¿no? Y mi conducta, la parte mental, la parte emocional, se mantiene todo de una manera bastante descontrolada, hay un desequilibrio en esas áreas, entonces ya podríamos ir hablando de un factor patológico que puede ser la depresión, ¿no? Muchas veces se puede confundir porque, por ejemplo, el adolescente, uno puede pensar que tiene depresión, pero a veces está pasando por una etapa en la que él necesita entender los cambios que se van dando a nivel hormonal y muchas veces confundimos el tema de la depresión. Se puede estar atravesando un duelo, ¿no? Un duelo por pérdida, en esta época que muchos hemos perdido a nuestros seres queridos. La etapa de duelo se pasa por un estado depresivo, pero no es la depresión en sí. De que podría desencadenar un trastorno depresivo, podría ser, pero no es elemento fundamental para que se desencadene la depresión. Ahora, la solución a la depresión. Digamos, yo era psicodepresivo, no tengo problema en decirlo, pero yo encontré, por ejemplo, solucionar estas etapas, aparte de leer, estudiar un poco de psicología, empecé a hacer meditación, alimentarme mejor y bueno, cambiar también de círculos de amigos, digamos, ¿no? Entonces, tuve que hacer todo eso para salir de esas etapas depresivas de 10 meses a veces. Ahora dura un día. ¿Qué puede Pero, hacer una ¿qué puede hacer persona una persona? Porque creo que cada persona es diferente. que siente Digamos. que puede estar atravesando esto para ayudarse? O la familia también, si detecta a alguien, qué pueden hacer para ayudar? Bien, y eso es donde hay que poner bastante énfasis, es lo que tratamos de poner, ¿no? Porque a veces cuando nos traen en consulta, el paciente quiere hacerlo todo él, pero su entorno es el que
No, es no el que nos va a dar aceptan el ayuda. 50%, Ajá. claro, nos va a dar eso para que el paciente o la persona afecta pueda salir adelante. Entonces, una de las cosas principales es que en su entorno se le puedan generar estos espacios donde él pueda sacar todo lo que él tiene adentro. Mejor si se junta con personas que le permiten esto, ¿no? Conversaciones Entonces, o alguna exacto. actividad, ¿Por qué? terapia. Exacto, porque diariamente nosotros nos cargamos de muchas emociones, el trabajo, el trajín, el camino, manejar. Hay un montón de cosas por las que nos cargamos emocionalmente a diario. Y llegamos cansados a casa, nos dormimos y bueno, al día siguiente parte todo de nuevo, ¿no? Pero eso se va acumulando. Es como un globo de emociones que todos tenemos que en algún momento puede reventar. Y reventar es la peor cosa porque si un globo revienta no tiene más remedio. Cuando reventamos emocionalmente podemos generar una depresión, un trastorno mental, podemos tomar una mala decisión, personas que han tomado decisiones fatales. Entonces, ¿por qué? Porque dejamos que esto se acumule. Entonces, la idea primero, si estamos hablando de depresión como trastorno, acudir a la ayuda profesional, ¿no? Ya sea psicológica, psiquiátrica, en muchos casos se trata también desde la parte psiquiátrica, ¿no? El tomar medicamentos, el hacerse ver con un médico para poder también sabemos que en la depresión hay esas fallas neuronales, digámosla, donde el cerebro ya no segrega de manera correcta esas sustancias que se segregan para que nosotros tengamos distintas emociones. Entonces, como hay esa desvariación, se necesita sí o sí de algunos medicamentos para que lo ayuden. Pero tiene que ir también acompañado de la ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque también mi voluntad va a depender de todo eso, ¿no? Entonces, acudir a una sesión ya sea terapéutica, psiquiátrica, pedir ayuda profesional y el apoyo familiar. ¿Se puede dar, doctor, casos de que ahorita estamos atravesando una pandemia, muchas personas han quedado sin empleo, han perdido familiar, están quizás hasta en la quiebra por sus negocios porque justamente fueron más afectados? Tanta cosa, hasta a veces el exceso de información en las redes nos puede provocar, quizás hasta personas que nunca habían padecido o algo tener. ¿Qué nos recomienda ahorita en estos momentos para mantener una salud mental equilibrada, para tratar de ser más fuertes y evitar también que nos bombardee todo eso? Porque ahorita siento yo que todos somos propensos de estresarnos, de deprimirnos, estamos inestables porque uno abre el Facebook y ya, o sea, todo lo que se entera. ¿Qué nos recomienda para cuidarnos un poco en esta parte? Perfecto. Como lo decís, Grisel, y todos lo vemos, las situaciones adversas, cotidianas, familiares, a veces no la podemos evitar, ¿no? Podemos tratar de manejarnos de la manera más correcta, pero siempre va a pasar algo que nos va a desestabilizar. Entonces, la idea no tiene tanto que dirigirse a evitarlo, porque hay situaciones que no se pueden evitar, y a veces enfocarnos en eso nos puede generar un sentimiento de culpa, porque hay situaciones que se van a descontrolar y pensamos que podríamos evitarlas. Entonces, la idea no es tanto evitar, sino aprender a afrontar estas situaciones. Mejorar mis herramientas personales, ya sea hablando, asistiendo a terapia, leyendo, haciendo algún ejercicio, tratando de vaciarme diariamente de toda esta carga emocional, cosa que yo cada vez que pueda llegar a una situación adversa, diaria, cotidiana, yo sepa cómo afrontarla de la mejor manera. La idea no es evitar el problema, sino aprender a afrontarlo, mejorar mi calidad de afrontamiento ante ese problema. Si a un cierto punto llego a manejarlo de tan buena manera, muchas situaciones adversas no van a parecer problemas porque sé cómo manejarlo. Okay. Pero a veces no todos tienen la misma fuerza, ¿no? Fortaleza. Hay personas que leen alguito, les llega algo y ya se dejan afectar más, ¿no? Entrar en pánico, es verdad, todo. es verdad. Ahorita es un tema bien complicado lo que mucha gente está viviendo también. Entonces, lo recomendable sería que busquen ayuda, que no se callen, ¿no? Exacto. Y me imagino que como familiares también, a veces pasa de que la gente no le da todavía la seriedad necesaria a la depresión. Un familiar, una pareja, un hijo te dice y vos, lo peor me imagino que debe ser cuando anulamos su sentimiento. ¿No? ¿De qué vas a estar deprimido vos? Si vos tienes cama, ropa, aquí, creo que eso debe ser lo peor que podemos hacer, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede aconsejar a las personas? ¿Cómo reaccionar cuando un pariente, familiar, amigo nos dice, me siento deprimido, estoy en depresión? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer para poder contenerlo bien? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Muy buen punto que acabas de tocar, Grisel, y es algo también de lo que quería hablar. La forma en cómo a veces nosotros, sin querer, ayudamos a hacer crecer ese sentimiento mucho más fuerte, ¿no? A incrementarlo. ¿Por qué? Pero nosotros lo hacemos con una buena intención muchas veces, ¿no? Darle más fuerza de voluntad, decirle podés salir, pero el problema es que nosotros generamos culpa a veces en esa persona. ¿Por qué? Porque
hay situaciones, si estamos hablando de depresión, que su mismo cerebro no va a funcionar de la manera de proporcionarle las funciones cerebrales adecuadas para tener esas decisiones, para afrontarle los problemas. Entonces nosotros al decirle, tenés que ser fuerte, tenés que ser, los valientes pueden, nosotros lo hundimos más. Incluso en los casos de suicidio muchas veces se puede ver en las redes sociales como la frase a veces muy típica que suele salir es cobardía, ¿no? Lo hizo por cobarde. Pero nosotros no sabemos cuál era ese funcionamiento cerebral de esa persona que tal vez estaba en depresión, que no le permitió funcionar su cerebro para que él pueda expresar eso, para que él pueda canalizar ese problema y no verlo tan intenso como él lo ve. ¿Qué hacemos entonces cuando alguien nos pide ayuda o nos comenta Nosotros que primero se siente tratar así? de entenderlo. Ajá. Nosotros tratar de entenderlo, tratar de entender el porqué, ser empáticos, ponernos en sus zapatos, recomendarle la ayuda y ser, como decía, generarle ese espacio de desahogo. No importa si yo no tengo las palabras adecuadas ni el consejo, porque no todos somos buenos si para no aconsejar. entiendo lo que está pasando, pero ponerme a escuchar, que la Exacto. persona pueda desahogarse y no juzgar, ¿no? Exacto. No decir, ay, pero nada que ver, que por eso te pongas así. Exacto. Porque para esa persona, pues, le pone así, ser empáticos, Exacto, ¿no? ya el hecho de estar a su lado y proporcionarle un hombro para llorar, tenderle una mano en la espalda y escucharlo, es suficiente Puede para que esta serle persona... un gran alivio. Sí, porque la pueda mayoría vaciar. cuando uno viene y le dice, no, no, pero vos tenés que salir adelante, tenés que echar-". Lo que más hace la otra persona es, ¿sabes qué? No quiero hablar con nadie, Claro, te se cierra puede. la puerta, vos le hablas preocupado y peor no te contesta, digamos, ¿no? Ajá. Porque en realidad lo que esa persona busca no es que le digan cosas, sino desahogarse, él querer hablar. Exacto. No Ser sé, escuchado, yo a ¿no? veces lo que hacía era, juguemos algo, digamos, Ajá. aunque sea un ajedrez, un ludo, lo que Pero sea, está muy bien. y eso servía como excusa, ¿no? Y él iba alargando de a poquito, ¿no? Proporcionar Muy bien, perfecto. un espacio, una actividad donde la otra persona poco a poco lo vaya soltando, ¿no? Perfecto. Exacto, Bueno, exacto. un tema muy amplio que creo que si lo podemos cerrar en puntos es que la persona exprese, que pida ayuda, que busque ayuda psicológica y que y el entorno, los amigos, o si alguien padece, no ponerse en el plan de juzgar, de anular sus sentimientos, sino más bien de ser proactivo, de escucharle, tratar de entenderle y de ahí, por supuesto, hasta acompañarle a la terapia, darle a buscar, porque no podemos pensar que todos piensan igual que uno o que tienen la misma reacción que uno, ¿no? Gracias, doctor. Muchas Gracias a gracias por ustedes. este Muchas gracias, espacio. doctor. Un Vamos gusto. a tener una nueva oportunidad para ir desarrollando porque es un tema muy, muy amplio, ¿no? Muchas gracias.